Bienvenidos a esta nueva clase. En esta ocasión vamos a diseñar este reporte, el cual estuvimos trabajando la programación en el video anterior. Como podemos ver, yo aquí tengo un ejercicio de un reporte que acabo de generar. Este reporte se compone de tres secciones. La primera sección, que es el encabezado, con el título del reporte, el usuario y las fechas. En la parte izquierda tenemos el logotipo del negocio o del sistema. Bajamos un poco y en el centro de esta página tenemos una tabla o sección que tiene todas las ventas realizadas en este rango de tiempo que selecciona el usuario. Y en la parte final tenemos otra sección en donde tenemos el nombre del sistema, tenemos el branding y tenemos el paginado. Así que eso vamos a diseñar en este video. Bien, entonces nos vamos a ir al proyecto y aquí nos quedamos en el video anterior. Vamos a crear entonces dentro de los views ese directorio. Voy a Resources, Views, un nuevo folder. A ese folder le vamos a llamar PDF. Aquí tenemos ya el directorio PDF y ahí vamos a crear un nuevo archivo. A este archivo le vamos a llamar, igual como lo dejamos en el código, reporte. Así que lo vamos a guardar con el nombre de reporte. Hacemos un control S para que se guarde reporte.blade.php. Ok, entonces acá vamos a crear una estructura básica HTML5 y vamos a iniciar cambiando acá el language, lo vamos a dejar en ES de Spanish o español. En el título vamos a dejarle reporte de ventas. Entonces, ¿qué más vamos a agregar en nuestro reporte? Debajo del title vamos a agregar dos enlaces a dos clases CSS, las cuales les voy a compartir. No los vamos a ver en el video porque la finalidad del curso no es aprender CSS, no es profundizar en hojas de estilo, sino profundizar un poco más en la programación. Entonces, simplemente los vamos a incluir y van a ser recursos junto a la imagen o logotipo que yo les voy a compartir. Creamos entonces un link. Este href va a apuntar a una ruta que va a estar dentro de nuestros assets y lo que vamos a hacer es ubicar dentro de CSS diagonal. El primer archivo sería custom-pdf.css. Ok, aquí ya tenemos el primer recurso. La segunda hoja de estilos también se llama custom-page. La primera hoja de estilo es para los estilos generales del reporte y el custom page es para darle un formato a la tabla y el pie de página. Dentro del body vamos a comenzar a trabajar. Si me regreso al navegador, vamos a trabajar la primera sección, que es el encabezado. Para trabajar eso vamos a abrir una etiqueta section. A este section le vamos a agregar la clase header y además vamos a agregarle un style. Aquí va a ser un estilo directo que va a ser top, dos puntos y le vamos a poner menos 287 píxeles. Esto va a ser para poder ubicar esta sección. Así que vamos dentro de la sección para trabajar una tabla. Table le escribimos. A esta tabla le vamos a poner una clase vacía o simplemente no le dejamos ninguna clase, pero le vamos a poner unas propiedades de cell padding, lo vamos a dejar en 0. Vamos a modificar el cell spacing, también lo vamos a dejar en 0. Y finalmente el width lo vamos a dejar con un 100% para que ocupe todo el ancho posible. Vamos a crear su TR. El primer TR vamos a ponerle un TD y en este TD vamos a ponerle un call span de 2 y además le vamos a poner una clase que sería text center. Muy bien, dentro de ese TD vamos a crear una etiqueta span a la cual le vamos a poner unos estilos de la siguiente manera. Vamos a poner un estilo directo que será el font size. Ese font size lo vamos a definir con 25 píxeles. Vamos a dejarle un font weight y este sería de tipo bold. Muy bien, entonces acá en el texto de este span le vamos a dejar
sistema LWPOS. Sería tal cual este título del reporte, el nombre de nuestro sistema. Entonces ya tenemos ahí el primer TD con el primer TR de la tabla. Vamos a bajar y vamos a crear otro TR en minúsculas. En ese TR vamos a agregar otro TD y a este TD le vamos a poner también un estilo directo y un width. Entonces acá el width sería de 30%. Vamos a poner un estilo directo que sería vertical line. Lo vamos a poner top. Vamos a ponerle un padding top. Y este padding superior lo vamos a dejar en 10 píxeles. Finalmente vamos a poner un position y lo vamos a dejar como relative. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de este TD? Vamos a trabajar el logo del reporte. Me regreso al navegador nuevamente y vamos a ubicar el logo en la parte izquierda de esa sección. Entonces ahí vamos a agregar una etiqueta image a la cual vamos a poner el source de la siguiente manera. Vamos a abrir asset para ubicarnos dentro del directorio public. Vamos a ir al directorio assets en plural, img, diagonal, y en este caso yo tengo el logotipo de nombre livewire-logo.png. Este recurso también se los voy a compartir, pero siéntense libre de utilizar sus propios recursos. Aquí le vamos a poner un class, el cual va a ser invoice-logo. Invoice-logo. Vamos a hacer un espacio hacia abajo y vamos a crear otro TD. A este TD le vamos a poner un width del 70% restante. Le vamos a agregar también una clase a este TD, la cual va a ser text-left. Además le vamos a poner la clase text-company. Y además de ello le vamos a agregar un estilo directo que sería vertical line. Y aquí vamos a dejarle top. Además le vamos a agregar también el padding top de 10 píxeles. Top 2 puntos 10 píxeles. Perfecto. Entonces vamos a hacer un espacio de trabajo dentro de este TD y lo primero que vamos a validar es el tipo de reporte que el usuario está seleccionando. Así que abrimos una directiva de Blade, vamos a validar report type. Si es igual a 0, entonces estamos generando un reporte con las ventas del día. Vamos a abrir un else y terminamos nuestro if else en div. Bien, lo que vamos a hacer dentro del primer if es crear una etiqueta span a la cual le vamos a poner un estilo, le vamos a poner un font size directamente de 2.16 píxeles. Muy bien, entonces dentro del texto vamos a agregar una etiqueta strong y lo que vamos a imprimir aquí va a ser reporte de ventas del día. Excelente. Nos vamos a ir por la parte del else, pero vamos a copiar este span que acabamos de crear para pegarlo. Acá vamos a dejarle también el font size de 16 píxeles, pero en el else sería reporte de ventas por fecha. Por fechas. Ya tenemos los dos casos, cuando tenemos un reporte del día y cuando tenemos entre fechas. Entonces debajo del endif vamos a poner una etiqueta br y vamos a crear otra validación. Hacemos una validación ahora de report. Si report type es diferente de 0, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar aquí el if y aquí también voy a poner el else. ¿Qué hacemos acá? Si el tipo de reporte es diferente de 0, entonces vamos a poner las fechas de consulta, las cuales está seleccionado el usuario en la vista. Caso contrario, si el tipo de reporte es igual a 0, entonces vamos a imprimir la fecha del día. Entonces creamos nuevamente un span, pero para no crear todo, vamos a reutilizar el que ya tenemos en la parte de arriba,
font size también 16, y en el texto lo que vamos a poner sería fecha de consulta, dos puntos, y aquí vamos a poner llaves y vamos a imprimir el date from. Aquí ponemos espacio al y nuevamente entre llaves imprimimos la segunda fecha, que será date to. Perfecto. Reutilizamos este span y nos damos en la parte del else. En la parte del else voy a cerrar un poco más esto para que se alcance a ver una sola línea. En la parte del else vamos a imprimir como texto fecha de consulta, y acá vamos a imprimir con carbón la fecha actual. Entonces, para hacer eso vamos a abrir aquí también otra llave, y dentro de las llaves vamos a utilizar barra invertida o backslash, carbón, backslash, nuevamente carbón, y para poner la fecha actual sería 4 puntos now, le ponemos sus paréntesis y hay que ponerle una fecha familiar para el caso de los que hablamos español. En este caso era format. Esto ya lo hicimos en los reportes anteriores, sería D-M mayúscula Y mayúscula. Ok, aquí cerramos el span. Entonces vamos a ver aquí tenemos el span y el span, aquí tenemos el span, tenemos el strong, pero nos hace falta cerrar el span. Muy bien, revisamos acá, también lo tenemos cerrado, correcto. Muy bien, entonces finalmente debajo de este endif vamos a poner otra etiqueta de break line, generamos otro span y a este span le vamos a poner la clase aquí directo, un style de font size, y lo vamos a dejar 14 píxeles. En el texto vamos a poner usuario, dos puntos, y vamos a poner entre llaves el user que nos están enviando desde la programación. Entonces, de esta manera ya tenemos la sección que sería el encabezado del reporte. Vamos a continuar y ahora vamos a crear la tabla o sección de las ventas. Bajamos, voy a cerrar esta sección, voy a colapsar y vamos a crear otro section. En este section vamos a agregarle, voy a deshacer estos cambios. A este section le vamos a agregar, por ejemplo, un estilo de top de -10 para ubicarlo dentro del documento. Entonces hacemos un style y sería un margin top, dos puntos, y le dejamos -110 píxeles. ¿Por qué -110? Para ubicarlo a una aproximación más o menos como están viendo aquí en pantalla entre el logo y la tabla. Ustedes ya pueden jugar con esos valores dependiendo si lo quieren o más cercano o más alejado del logotipo. Ok, entonces vamos a trabajar dentro de este section. Vamos a crear un table. A esta tabla le vamos a agregar unas propiedades de cell padding, igual que la anterior en 0. Vamos a cambiar también el cell spacing, de igual manera lo dejamos en 0. Acá le vamos a agregar una clase que sería table items, items, y finalmente le vamos a dejar un width de 100% para que ocupe todo el espacio disponible o posible dentro del reporte. Entonces vamos a crear aquí un thead, dentro creamos un tr y vamos a crear los encabezados o columnas de la tabla. Vamos a crear un th y ese th lo vamos a multiplicar por 246. Ok, al primero le vamos a poner folio. Voy a regresar al navegador para que veamos. Tenemos folio, importe, items, status, usuario y fecha. Entonces ponemos esos títulos, importe, items, status, usuario y el último sería fecha. Vamos a ponerle un porcentaje de ancho a cada una de las columnas en base al contenido que pueda tener. De igual manera ustedes pueden jugar también con los porcentajes de acuerdo a sus preferencias. Entonces en el primero vamos a dejarle un width del 10%. El segundo le dejamos un porcentaje del 12%.
Para el caso de los items o width, también le dejamos del 10%. En la columna status vamos a dejarle un width del 12%. En el caso del usuario, que es un poco más amplio, lo vamos a dejar sin especificarle el width, pero en el de fecha ponemos un width del 18%. Entonces, al no especificarle en la columna usuario ese porcentaje, va a tomar todo el espacio disponible que haya quedado considerando estos porcentajes, así que de esa manera lo vamos a dejar así. Ahora vamos a abrir la tBody y en esta sección de la tabla vamos a hacer una iteración de la colección de ventas que nos están enviando desde la programación. Entonces, para ello hacemos un for each y vamos a iterar una variable que trae la colección de ventas, que será data. Le ponemos un alias de item y voy a cerrar el end for each. Entonces, dentro voy a abrir un tr y voy a agregar un td. Ese td va a ser también 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que lo multiplico por 6. Pulso tab y a todos los tds les voy a poner un align y la opción que vamos a dejar va a ser center. Entonces, en el texto abrimos doble llave, traemos nuestro item y aquí vamos a imprimir el ID, que es el folio de la venta. En el segundo vamos a imprimir el total. Si ponemos item, flecha total, pero acá hay que manejar dos decimales, entonces vamos a utilizar acá el number format bajo al siguiente td y vamos a imprimir los items. Entonces acá es item, flecha, items, que sería la cantidad de productos vendidos en cada una de las ventas. En el siguiente vamos a imprimir el status de la venta. En el siguiente sería el user, la persona que realizó la venta. Y finalmente acá pondremos la fecha, que sería el created at. Muy bien, lo voy a dejar de esta manera, pero ustedes les voy a dejar una tarea pequeña acá, que este formato de fecha lo inviertan para tener un formato más amigable, un formato latino, que sería en español. Simplemente utilizan Carbot y utilizan su método de format. Perfecto, entonces acá ya tenemos la iteración de la información y prácticamente tenemos el cuerpo. Ahora lo que nos falta acá es que después del tBody, cuando cierras, vamos a abrir un tfood, en el cual vamos a abrir un tr, vamos a abrir un td y en el primer td vamos a agregarle a este td, le pongo la clase text-center. Dentro voy a crear un span y en el texto voy a poner una etiqueta b para imprimir el texto totales. Hacemos un enter, creamos otro td, a este le vamos a poner la clase text-center y además le vamos a poner el call span de 1. Entonces dentro vamos a crear un span al cual le vamos a agregar dentro un strong y en el texto vamos a imprimir el total, así como lo tenemos acá. Tenemos un total, tenemos el texto, tenemos el total y tenemos la suma de los items. Entonces acá vamos a poner un símbolo de dólar, abrimos las llaves para imprimir y sería data, flecha, y lo que vamos a hacer es un zoom de la columna total que tenemos acá. Entonces le pasamos total, ponemos un 2 y vamos a cerrar un paréntesis. Ese paréntesis lo vamos a abrir acá y antes vamos a utilizar number format. De esa manera estamos dando un formato a dos decimales. Perfecto. Finalmente vamos a agregar otro td. A ese td también le vamos a agregar la clase text-center y dentro únicamente vamos a imprimir la cantidad de items, pero vamos a realizar también una suma. Entonces abrimos las llaves y acá será data, flecha sum y vamos a sumar los items.
Perfectísimo. De esta manera ya tenemos toda la información. Únicamente vamos a agregarle este último TD con un call span de 3 para que ocupe estas 3 columnas. Bien, ustedes pueden dejarlo así o simplemente esto ponerlo en una columna y esto ponerlo en el resto. Así que lo que vamos a hacer es otro TD y en este TD vamos a ponerle un call span de 3, como les mencionaba. Perfecto, ya tenemos la segunda sección, que sería la sección de las ventas. Finalmente vamos a crear la última sección. En esta última sección vamos a escribir, vean, me voy a ir hasta la parte final del reporte, el código necesario para imprimir esta parte del final del reporte. Entonces creamos un section. A este section le vamos a poner una clase que sería de footer o footer. Muy bien. Vamos a crear aquí también una tabla. A esta tabla le vamos a poner de igual manera las propiedades como las anteriores, así que vamos a reutilizarlas. Voy a reutilizar esta de acá para no escribirlo nuevamente. Ahí la tenemos. Muy bien. Dentro creamos un tr, dentro agregamos un td. A este td vamos a poner un width del 20% y dentro vamos a imprimir un span. A ese span en su texto le vamos a poner sistema lwpost y le vamos a poner versión 1. Lo que estamos haciendo aquí es imprimir esta parte que estamos seleccionando. Voy a hacer un zoom acá y estamos imprimiendo esta parte del pie de página del reporte. Vamos a reutilizar esta parte de aquí. Bueno, lo vamos a escribir mejor, un td. A este td le vamos a poner, voy a hacer así, un width. A ese width va a ser del 60%. Vamos a ponerle también su clase de text center, de esa manera. También le vamos a imprimir un texto, pero acá directamente vamos a poner luisfax.com, que será mi branding, luisfax.com. Ustedes pueden agregar el que ustedes deseen. Finalmente vamos a agregar otro td y a ese td también le ponemos text-center tab. Muy bien. Y el porcentaje que le vamos a dejar con el width sería del 20%. Dentro únicamente ponemos página y vamos a agregar un span. A este span le vamos a poner la siguiente clase, sería de page new. Excelente. Entonces de esta manera estamos terminando la parte final de nuestro reporte y ya tenemos listo para poder exportar nuestro reporte en PDF. Dejamos este video hasta aquí y nos vemos en el siguiente.